Bendiciones con todos. Tema 21. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy David acepta el reto del gigante Goliat. Y utilizamos 1 Samuel capítulo 17, versículo del 1 al 27. Unos capítulos atrás leímos que Samuel y Jonatán lograron vencer a los filisteos en el campo de batalla. Pero luego de un tiempo, los filisteos volvieron a provocar a Israel invadiendo su territorio. Los filisteos habitaban en la costa, pero comenzaron a subir hacia las montañas, donde vivían los israelitas. Leamos el versículo 1 del capítulo 17 de 1 Samuel. Dice: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca en Efes Damín. Mire, ya Soco ya habían tomado para ellos los filisteos, ya estaban invadiendo por años y por años haciendo guerra al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y no habían podido vencerlo como vimos antes porque Saúl había tomado malas decisiones, los jueces, el juez Sansón tomó malas decisiones, entonces no lo habían podido derrotar completamente. Entonces ellos seguían insistiendo en quitarle territorio a Israel. Antes la amenaza filistea, el ejército de Israel salió para frenarlo en su avance. Miren lo que es el versículo 2 y 3 del capítulo 17 de 1 Samuel. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y un valle entre ellos. Mire, están ejército contra ejército ya listos para la batalla. El ejército israelita y el filisteo estaban frente a frente. Lo único que les separaba era un valle. Los filisteos no atacaron, ya que tenían otro plan que no requería el derramamiento de sangre. El reto de los filisteos era que solo 2 hombres pelearan en lugar de un enfrentamiento entre ejércitos. Y esa lucha sería formidable, ya que el representante de los filisteos era un gigante. Mire lo que dice el versículo del 4 al 7 de 1 Samuel capítulo 17. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 600 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¡Wow! ¡Qué hombre! Iba totalmente blindado, como decimos, ¿no? Goliat era un gigante que medía casi 3 metros de altura, 2.80 metros, 9 pies. Goliat no solo lo distinguía su gran estatura, sino también su pesada armadura, la cual parecía impenetrable. Este gigante parecía invencible. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuál era el hombre? ¿Cuál es el hombre que va a enfrentar a este gigante? Sigamos con la historia. En la traducción en español se describe que Goliat como un campeón o también paladín, que se define como un caballero que se distingue en la guerra por sus hazañas. Pero literalmente en hebreo lo llaman hombre entre 2 pueblos. Esta es la expresión que se usaba para referirse a la persona designada a pelear un duelo en nombre de una nación. El hombre que ganara el duelo
determinaría qué nación saldría vencedora. Y eso fue precisamente lo que advirtió Goliat a los israelitas. Miren lo que dice el versículo del 8 al 10 de 1 Samuel, capítulo 17. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Este gigante tenía toda la seguridad que él iba a ganar, que los israelitas iban a ser los esclavos de los filisteos. Pero no saben con la sorpresa que se va a encontrar. No saben. ¿Sí? Goliat era el paladín designado de los filisteos, pero ¿quién sería el campeón de Israel? Tal vez el representante de Israel debería ser el general del ejército, o el soldado más hábil, o aún el rey Saúl. ¿Quién era el hombre más alto de todo Israel? Saúl. Nadie más. ¿Se acuerdan? Sin embargo, nadie en Israel se ofreció a pelear contra el gigante Goliat. Nadie. ¿Qué les parece? Le tenían miedo. Nadie. Y supuestamente Israel eran hombres valientes, tenían un gran ejército. Por muchos días los filisteos se dedicaron a retar a los israelitas. Miren lo que dice el versículo 16 de 1 Samuel capítulo 17. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Mire, ¿sabe lo que son 40 días? Decir, ¿sabe qué? Busque un hombre para que pelee conmigo, ¿sí? Para que pelee conmigo, ¿sí? El que ganare será esclavo del otro. El que perdiere será esclavo de el que ganare. ¿Qué cosa? 40 días y no aparecía nadie, ningún valiente, ningún esforzado en Israel. Ojo, no se olvide que Israel había vivido grandes batallas. ¿Sí? Han habido grandes hombres esforzados que Dios los dirigía y los apoyaba en la guerra, pero a este hombre gigante le tenían mucho miedo. La estrategia de los filisteos estaba funcionando, ya que tenían a todo el ejército de Israel atemorizado. Mírelo, mire, por apartarse de Dios, por no obedecer la palabra. Mire lo que dice este versículo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl era responsable de mantener al pueblo en relación con Dios, de obedecer a Dios, pero se han apartado y ahora, en vez de ir uno a la pelea con el gigante, ahora tienen miedo, y tiene miedo todo el ejército. ¿Qué les parece? Cuando alguien tiene miedo, no puede pensar bien, y las decisiones que toma son por emoción, no por razón. El miedo lo lleva a uno a paralizarse y lo inhabilita a actuar. Por el contrario, la fe ayuda a ver la situación con ojos espirituales y así encontrar la solución. El único que no se dejó ver por el miedo fue un jovencito que aún no era soldado y su nombre era David, ¿sí? Quien iba a ser el próximo rey.
Mejor dicho, ya estaba ungido como el próximo rey. Un rey, pero elegido por Dios, no por el pueblo. Ahora, el valiente David. El texto bíblico vuelve a presentar a David y a su familia. Versículos del 12 al 15, mire lo que dice. De 1 Samuel capítulo 17, por supuesto. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David, ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Acuérdense que David había sido invitado al palacio porque él era músico también, porque un espíritu de parte del Señor le atormentaba por desobediente al rey Saúl. Entonces David tocaba el arpa y el espíritu lo dejaba, se calmaba. Entonces David iba y regresaba porque tenía que cuidar las ovejas también. Acuérdense, él era pastor de ovejas. David había servido a Saúl por un tiempo, como músico y como paje. Para este momento, él ya había regresado a la casa de su padre y seguía su vida normal como pastor de ovejas. Sin embargo, su vida estaba a punto de cambiar. Un día, Isaí, su papá, envió a su hijo David al campo de batalla para llevarles provisiones a sus hermanos. Al llegar allá, David presenció algo que no lo dejó tranquilo. Mire lo que dice del versículo 17 al 21 de 1 Samuel capítulo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira a tus hermanos, si están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los que en Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí se lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Uno pensaría que David llegó en el momento menos adecuado, cuando una guerra estaba a punto de estallar. Pero eso no intimidó a David. Más bien, lo animó y lo impulsó a la acción. ¿Qué dice el versículo 22 y 23 de 1 Samuel capítulo 17? Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien, mientras él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y ahora las escuchó David. David se indignó al oír la provocación de Goliat, pero lo que más le extrañó es que nadie hiciera nada. Estaban con miedo allí. Versículo 24 al 26 de 1 Samuel capítulo 17, mire lo que dice. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los que de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?
Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Mire lo que dice David. ¿Quién es este filisteo incircunciso que no pertenece a nuestro pueblo, en otras palabras, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Todos los soldados de Israel tenían miedo, pero David sintió indignación. Los demás tenían miedo porque estaban pensando en salvar su propio pellejo. Pero David estaba indignado porque el enemigo se estaba burlando del Dios de Israel. David vio más allá de las circunstancias y habló la verdad espiritual, lo cual hizo que su fe se incrementara. ¿Sí? Hay que hacer respetar el nombre de Dios. Ahora, hablemos de la armadura de Dios. Israel no podía pelear contra el enemigo, pues estaban aterrados. David sabía que el enemigo estaba bien armado, mejor que ninguno en Israel. Pero él también sabía que hay armas mejores que las hechas por el hombre, las armas espirituales. Pablo nos enseña acerca de estas armas espirituales. Leamos un momento. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado la obra, estad firmes. Y en los siguientes versículos hace una lista de cuáles son estas armas espirituales el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Pongan el asunto. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las armas espirituales, las que derrotan al peor de los enemigos. En resumen, estas son las armas espirituales: la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. A David trataron de darle armas, las cuales probaron ser ineficaces. De la misma manera, si tratamos de vencer a los enemigos espirituales con armas naturales, nos daremos cuenta que no sirven de nada, o peor aún, tal vez se vuelvan obstáculos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 al 40 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en un saco tan pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo, sin miedo. Y los otros temblaban. A lo mejor han dicho: este está loco, este muchacho. Podemos pelear con nuestras propias fuerzas, o podemos pelear con armas espirituales. No es difícil saber cuál es la mejor opción. David simplemente tomó lo que Dios le puso en su mano: su cayado, piedras del río y su honda. Esas armas eran insignificantes en comparación
a las que tenía el enemigo. Pero eso no lo desanimó, pues David sabía que Dios estaba con él. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David no tenía experiencia como soldado, pero sí había peleado con fieras más fuertes que él, y el Señor le había ayudado a vencerlas. Sin embargo, la confianza de David no estaba puesta en sus propias fuerzas ni basada en victorias pasadas, sino en el Señor. Él sabía que el Señor no permitiría que ese enemigo se burlara del Dios de Israel. Mira lo que dice el versículo 36 y 37 de 1 Samuel capítulo 17. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Enviar a un jovencito a pelear contra un gigante pareciera una misión suicida. Pero el rey Saúl aceptó la oferta de David de pelear con el gigante, por la simple razón de que nadie más se ofreció. ¿Qué les parece? En el próximo video vamos a ver ya la pelea en sí, ¿sí? Pero tremendo, ¿no? Un muchacho decide pelear. Los otros están hechos los cobardes, los miedosos. Es que David tiene a Dios en su corazón. Es que David es un hombre esforzado, un joven esforzado. Entonces, ¿qué les parece? Quiere tener a Dios en su corazón, a Jesucristo en corazón, para que le dé el valor para derrotar a sus enemigos. Aquí le presentamos la oración de fe para que venga a los pies del Señor. ¿Qué le parece? Repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos amén. ¿Aceptó a Cristo? Venga, lea la palabra, lea esta historia, llénese de conocimiento y sabiduría. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a interpretar, a entender, para hacer una buena aplicación y después una buena predicación. Ore, haga una lista de peticiones, cante alabanzas, adore al Señor y le invitamos a la iglesia para seguir aprendiendo juntos estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Si hay hombres valientes, si tienes hijos esforzados que creen en ti, confían en ti y por eso tú los apoyas, mi Dios, como en el caso de David, Señor. Te damos gracias por el testimonio de David. Te damos gracias por la firmeza de David. Es lo que nosotros deberíamos imitar. Ser hombres con fe, confiados, valientes, no teniéndole miedo a nada, porque el Señor nos acompaña. Espíritu Santo, ayúdanos en esa tarea. Danos fuerza, valor, ánimo, Señor. Y derrámate. Danos una porción más en nuestras vidas, Padre, para hacer tu voluntad en todo momento. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y nosotros desde acá los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros, ¿sí? Nosotros les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.